Sí. Dios les bendiga, hermanos. Me toca ahora compartir en este día. El tema que me tocó compartir se llama Ganar el alma y el espíritu. No sé si se escucha bien. Eh, ¿Alguien puede decir? Sí, sí, hermano, se te Sí, escucha. ok. Bueno, este tema que de hoy se llama Ganar el alma y el espíritu. ¿Podemos avanzar, hermano, por favor? Bueno, tenemos normalmente un sentido de pertenencia de todas las cosas que poseemos en esta vida, ¿no? Sin embargo, pues conocemos que nada nos pertenece a través de la palabra. Vamos a verlo con textos. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:14, dice, he aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, demostrando que pues todo le pertenece a Dios, ¿no? También dice en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, de Dios. Dice, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Bueno, aquí vemos que nuestras almas, que pensamos que son nuestras almas, también pertenecen a Dios, pero hay un detalle, hermanos, que dice que el alma que pecare puede morir, ¿no? A ver, ok. Entonces tenemos un espíritu almático. Vamos a verlo más adelante con más, de una forma gráfica para que lo entendamos mejor. En 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Lo que podemos adquirir en esta vida, ya sea de parte del Señor, lo que hagamos natural, también pues todo lo recibimos, ¿no? No podemos sacar nada de este mundo. Entonces, hace refiriendo a lo mismo, ¿no? Refiriéndonos a que no nos pertenece realmente nada. Y en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Bueno, nuestro cuerpo físico tiene que volver al polvo y tenemos un espíritu de Dios que vuelve a Dios. Bueno, aquí nos damos cuenta entonces que realmente no tenemos eh, pues digamos que casi nada. No vamos a ver qué nos pertenece. Esto es lo que no nos pertenece porque todo pertenece a Dios. Y vamos a ver ahora qué es lo que pues nos pertenece, ¿no? Lo que podemos tener el control de lo que es nuestro. Dice que en el alma está nuestro yo. Y ya está. En el alma está nuestro yo, eh, que es nuestra esencia, nuestra voluntad, nuestra personalidad propia y la capacidad de elegir. Pues hermanos, realmente esto es lo único que nos viene perteneciendo, es esa personalidad que nosotros vamos formando y nuestra capacidad de elegir. Podemos elegir de acuerdo a las escrituras entre dos caminos, un camino de vida y un camino de muerte. A veces se maneja que tenemos libre albedrío, ¿no? Y lo interpretamos como que podemos hacer lo que quieramos y realmente sí podemos hacer lo que quieramos, pero desconocemos que eso es un camino de muerte, ¿no? Y otra parte que nos dice el Señor es el camino de vida, el de seguirle. Entonces no hay más opciones más que esos dos caminos. Y tenemos la capacidad, como lo veremos aquí adelante, de decidir si lo queremos tomar o no. En Mateo 19, 16, 17 nos dice que he aquí, uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces el Señor no obliga a nadie, siempre nos da la opción y la opción aquí, la pregunta, ¿no? Si quieres, también lo dice más adelante, Juan 7:17, el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. La misma opción, el que quisiera hacer su voluntad. En Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en esta parte de nuestro yo,
que está en el alma, pues nos damos cuenta que tenemos la capacidad de elegir en seguirle o no seguirle, ¿no? Tomar la puerta amplia, el camino ancho que lleva a perdición, o la puerta estrecha, el camino estrecho, la puerta angosta que lleva a la vida. Pero todo eso es opcional para todos nosotros y nosotros tenemos la capacidad de elegir. La siguiente, por favor. Bueno, nuestra composición. Esto, yo creo que la mayoría de cristianos conoce esta parte de que somos hechos a imagen de Dios. Lo vamos a ver con textos. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, estamos hechos a imagen de Dios, sabemos que Dios es trino. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra composición es trina, Dios es trino, nos hizo de forma trina también con un cuerpo físico y dos espíritus, un espíritu creado que es el alma y un espíritu divino, un espíritu inmortal, que es el que vuelve a Dios, que lo dio cuando morimos. Tenemos un cuadro, aquí una imagen, perdón, donde se nos muestra lo que es el cuerpo, es la parte externa, después viene lo que es el alma, es la parte interna. Sabemos que el alma mora en la sangre, dice el Señor que el alma de toda carne es su sangre, tiene ahí su habitación en nuestra sangre adámica, sabemos que es una sangre corrupta, y ahí mora el alma. Y tenemos el espíritu libre que se encuentra en nuestros huesos. Ahí habita el espíritu. Esta es nuestra composición trina. Y acá abajo tenemos también un cuadro donde nos habla acerca del cuerpo que tiene que ver con los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato. El cuerpo es el medio que nos permite experimentar en esta vida, que nos permite hoy sí que palpar, ¿no? Todo lo que es este mundo. También hablando la siguiente columna, el alma. El alma tiene pensamientos, sentimientos y emociones, y dentro del alma es donde se encuentra nuestra voluntad, que es nuestro yo. Y ese yo se va nutriendo, se va alimentando primero pues del mundo. Si mientras no conocemos al Señor se alimenta del mundo, y sabemos que el mundo está bajo potestad del príncipe de las tinieblas, ¿no? Normalmente cuando vamos al Señor, cuando llegamos al Señor, ya venimos cargados de esa información del mundo y con espíritus que, que ya nos han contaminado normalmente, ¿no? También vemos la otra parte, la otra columna, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y aquí dice que está la comunión, es una conciencia diferente a nuestra alma, a nuestro yo. Es una comunión directa con Dios. Dice que tiene intuición y ahí llega a morar también el amor, ¿no? El amor de Dios cuando se adquiere en los bautismos. Entonces, dentro de nuestro yo, tenemos dentro de nuestro pensamiento, tenemos lo que es la emoción, lo que es la razón, y nos guiamos por eso. Antes de venir al Señor, antes de ir al Señor, nos guiamos por lo que vamos adquiriendo de conocimiento en el mundo, y normalmente la emoción es la que nos guía, ¿no? Más que la razón. Tenemos todos esa parte, el hombre y la mujer. El varón está más inclinado a la razón y la mujer más inclinada a lo que es la emoción, pero ambos tenemos esa composición en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro yo, ¿no? Es donde se encuentra el centro de comandos, que es el que nos dirige qué es lo que tenemos que hacer, y normalmente cuando nuestros pensamientos llegan al corazón, son realizados, ¿no? Lo hacemos. Y mientras, bueno, en Colosenses 3, aquí dice Colosenses 3, 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento de Dios, obviamente, dice, es renovado conforme a la imagen del que lo creó. O sea, vimos que somos imagen de Dios. Entonces, el viejo hombre, pues es el que está contaminado, ¿no? El que está contaminado del mundo, de lo natural nada más, y no tiene nada espiritual. Pero dice
que nos revistamos, ¿no? Primero nos vestimos de Cristo y después nos revestimos del Padre, pero a través del conocimiento, para que vayamos renovando, vayamos siendo renovados y nuestra alma vaya siendo limpia. La que sigue, por favor, hermano. Bueno, en nuestros primeros padres, su yo o su centro de comandos o su personalidad dice que estaba en el espíritu hasta que fueron engañados. Recordemos que nuestros primeros padres fueron puestos en la casa divina, que es el espíritu de nuestra Trinidad, en el espíritu libre, en el espíritu de Dios. Su yo estaba ahí. Y dice en Génesis 3, lo que la serpiente dijo a Eva, le dijo, no moriréis, ¿no? En el 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Bueno, lo que hablábamos hace un momento, no moriréis, ¿no? Como el enemigo les dijo que no moriría a Eva, bueno, pues ella con toda confianza tomó de ese árbol, comió. Sabemos que comer es hacer la voluntad. En este caso hicieron la voluntad del enemigo. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Decía, mi comida es, el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿no? Y aquí vemos que tanto Eva como Adán, pues comieron, hicieron la voluntad, pero en este caso fue del enemigo. Entró esa maldad en ellos y vemos en esta gráfica, en la flecha roja, cómo es que el yo estaba antes en el espíritu libre, en el espíritu divino, ¿no? Y bajó al espíritu creado, al alma, al alma. Entonces bajó, descendió un grado, digámoslo así, del espíritu al alma. Y hubo una separación con ese espíritu. Nuestro yo actualmente no tiene acceso al espíritu a menos que el Padre venga a morar en nosotros, que sabemos que es un bautismo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está la forma en que bajaron y todos cuando nacemos ya venimos con el yo en nuestra alma, ¿no? Entonces hubo esa separación del yo y por eso es necesario que volvamos en nuestro yo al espíritu. Pero ese es un proceso y vamos a seguir adelante. La que sigue, hermano, por favor. Antes de que continuemos, tenemos que conocer que hay diversos destinos para el alma y debemos comprender que depende de nuestra voluntad o de nuestra elección, depende de nuestro yo a dónde iremos. Y hace un momento comentaba el hermano, ¿no? Que a veces se manejan cosas que no son en la palabra por desconocimiento. Entonces, lo más correcto es que tengamos trazado el plan de Dios completo para que tengamos opciones para elegir, porque a veces el cristiano normal no tiene todas las opciones y no conoce el camino para poder elegir algo mejor, ¿no? Y a través de los líderes que tampoco lo conocen muchas veces, se desconoce, ¿no? El camino de dónde va el alma, o a veces se piensa que todas las almas van al reino de Dios cuando morimos y no es así. Vamos a verlo en unos textos, nada más, son pocos para comprenderlo. Hay muchos más, por supuesto, pero vamos a ver pocos para que podamos continuar con el tema. Por ejemplo, ¿a dónde va el alma? Con el yo del incrédulo y del apóstata o del trabajador del enemigo. Es el primer caso. En Lucas 16:23 dice, y el infierno alzó sus ojos, hablando de Lázaro y el rico. Conocemos esa historia que el Señor dijo, no es una historia, es una realidad, perdón. Dice, estando en los tormentos, el rico, dice que en el infierno alzó sus ojos, estando en el tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿qué pasa con el incrédulo o el apóstata o el que trabaja para el enemigo? El alma va, junto con el yo, a una condenación, ¿no? En el infierno. Entonces dice el Señor que no temamos también al que mata el cuerpo, ¿no? Sino a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las almas entonces sí pueden morir, por lo que vemos, al igual que el yo. Pero aquí vemos que el primer caso del incrédulo va a una condenación con todo y el yo. El segundo caso, ¿a dónde va el alma con su yo del creyente, del que no sigue al Señor, pero que es salvo, ¿no? De la persona que aceptó al Señor Jesús y que se arrepintió, algunos se bautizaron, algunos no. ¿A dónde van esas almas? Bueno, vamos a ver aquí. Entonces Jesús le dijo a uno de los ladrones de la cruz,
Recordamos esa parte de las Escrituras. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el Señor le estaba diciendo al ladrón de la cruz que ya no tuvo, por cierto, la opción de bautizarse en agua y pues mucho menos los bautismos espirituales, porque todavía no se cumplían las cosas, pero creyó y se arrepintió, ¿no? Esa alma de esa persona que fue salva, de ese ladrón que se arrepintió, dice, esa alma por la fe en el Señor dice que va a ir a un paraíso, ¿no? A un paraíso. Entonces, al final de los tiempos, esas almas van a ser llevadas al paraíso, pero en Juan 8:35 nos dice que, que no van a quedar en casa para siempre, porque no siguieron al Señor, esa alma no fue limpia, no puede entrar en el reino y por tal motivo no va a estar en el reino y va a estar en un paraíso, en el cielo creado. Y conocemos nosotros que el cielo creado está en destrucción y en expansión y el paraíso va a estar en ese cielo. Entonces, el alma que vaya al paraíso también, sobre todo el yo, es el que no va a permanecer y el alma tiene su parte que puede, bueno, son unos misterios ahí, hermanos, que lo vamos a ver también más adelante, pero vemos que no permanecen para siempre, o sea, que el yo muere también. Dice, ¿a dónde va el alma con el yo puesto en la voluntad de Dios? Aquí vamos a ver otro destino. Entonces ya vimos el primer destino fue el infierno para el incrédulo, para el otro que es el creyente que no sigue al Señor es el paraíso en los segundos cielos. Y vamos a ver ahora el, el otro caso, ¿a dónde va el alma de los santos y de los perfectos? En 2 Corintios 12:2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, hablando del apóstol Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El cielo de Dios es el tercer cielo. Ese cielo no es el cielo que está en los segundos cielos, sino que es el tercer cielo, es donde mora Dios, no es un cielo creado. En Juan 3:3 y 5 dice, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Hablando de ese tercer cielo, o sea, conocemos que una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa, como dice en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar en el reino, ¿no? Son dos cosas diferentes. Bueno, en la siguiente, hermano, por favor. Respecto al tema que estamos viendo, teníamos que conocer lo anterior para poder comprender lo que sigue, ¿no? Dice, ganar el alma. Después de ser salvos, o sea, después de que ya creímos en el Señor, debemos seguirle. En Hebreos 10:38 y 39, dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Entonces vemos que el alma, nuestro yo ya se encuentra en el alma, pero no quiere decir que el alma sea nuestro, que hayamos ganado el alma, porque aquí nos da una condición, dice fieles, fieles. Entonces, el que cree en el Señor y no le sigue es infiel, es un creyente que va a ser salvo, pero se maneja como infiel porque no le sigue al Señor y no ha sido digno del Señor, entonces no tiene la oportunidad de ganar esa alma, ¿no? Además, el alma tiene que ser limpia antes de poder ser ganada, como lo maneja aquí el apóstol. ¿Quiénes son los fieles? ¿A qué se refiere también con fieles para ganar el alma? Lo vemos en Salmos 31:23. Dice, amad a Jehová vosotros, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Bueno, los santos son los fieles. Y dice que paga abundantemente al que obra con soberbia. En el Salmo 101:6 también maneja sobre los fieles. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Entonces, los fieles, hablando del santo, también dice que el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, el fiel que es santo puede también entrar en el camino de la perfección. Vimos hace un momento
que unos verán el reino y otros entrarán. Hablando del fiel, es el que va a ver el reino, va a estar en el reino, pero no va a entrar en, en esa parte de gobernación, ¿no? Como lo dice aquí, porque no entró en el camino de perfección. Y en Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados por Jesucristo, hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién es el fiel? Bueno, es el que logra ser adoptado, ¿no? El que logra que el Espíritu del Señor llegue a él para ganancia del alma y puedas entrar y ver el reino, no entrar en la parte de gobernación. El que sigue, hermano, por favor. Bueno, dentro de nuestra composición está el alma y el espíritu, ya lo vimos, pero tenemos que conocer que son vasos receptores de otros espíritus y la palabra nos lo dice muy claramente. A veces desconocemos esto y, también desconocemos que normalmente mientras estamos en el mundo y hacemos la voluntad del mundo, pues nuestra alma se contamina. Vamos a ver primeramente lo que es el vaso del alma en Efesios 2, 2 y 3. Dice que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bueno, hijos de desobediencia, ¿no? Hablando de los que no siguen al Señor, ¿no? Hay diferentes grados de obediencia y normalmente en algunos, pues, somos desobedientes, en otros somos obedientes, dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, pues no dice que el desobediente sea hijo de Dios, dice que es hijo de ira, ¿no? También como los demás. El apóstol Pablo se incluía que antes de seguir al Señor, pues era un hijo de desobediencia, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos de desobediencia? Dice que hay un príncipe de la potestad del aire y que es un espíritu que obra en ellos. En Mateo 23, 25 y 26 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia, ¿no? Recordemos que los escribas y fariseos, pues, les decía el Señor, por fuera se ven hermosos, ¿no? Pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de robo y de injusticia, ¿no? Le decía el Señor también a los fariseos, fariseos ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera se haga limpio. Hablando de esa limpieza del alma contaminada, ¿cómo la podían limpiar o cómo la podemos limpiar? Pues a través de seguir al Señor. Bueno, eso en cuanto al vaso del alma. Hay, por supuesto que hay más textos, pero con eso para poder entenderlo. Luego dice el vaso del espíritu. En 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, ¿no? Hablando de la santificación. Dice, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Entonces la limpieza empieza, bueno, vamos a verlo en una gráfica más adelante. En 2 de Corintios 4:7 dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso de barro, pues son nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos corruptos que se van limpiando a través de la obediencia al Señor y a través de los bautismos que el Señor nos va dando. Y por eso es que dice que es un tesoro que tenemos en vasos de barro, ¿no? En nuestros cuerpos. Dice en Mateo 25:4, más las prudentes, hablando de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Bueno, hablando del vaso del espíritu, el aceite, pues conocemos que son los que llegan a alcanzar la Trinidad de los 3 bautismos, ¿no? En la siguiente, por favor, hermano. Bueno, aquí está la gráfica, donde vemos los dos vasos que tenemos, el vaso del alma y el vaso del espíritu. Empezamos con lo que es el vaso del alma, que es un espíritu humano creado. Ya vimos que puede morir, dice el Señor, el alma que pecare morirá. Y, y normalmente está contaminada nuestra alma, ¿no? Por la carne. Dice, aquí llegan a morar los espíritus caídos por la contaminación espiritual y por la desobediencia, como leímos hace un momento, ¿no?
los hijos de desobediencia. Entonces hay espíritus que entran al alma. Algunos de ellos, por nombrar algunos, son, por ejemplo, el espíritu de temor, de error, espíritus inmundos, espíritus de enfermedades, espíritu de la potestad del aire, espíritu mudo, espíritu de demonios, etcétera. Hay infinidad de espíritus que pueden entrar a las almas, ¿no? Por la desobediencia o por romper las leyes de Dios. Y normalmente, aunque creemos en el Señor, mientras no le sigamos, estamos de alguna forma contaminados, algunos más, algunos menos. ¿Y por qué? Porque todavía se está bajo potestad de Satanás, no se ha sido trasladado al reino, como dice el Señor al apóstol Pablo, ¿no? Que lo enviaba para que abriera los ojos, ¿no? Para que a través del conocimiento y a través de los espíritus de Dios fuesen trasladados de la potestad caída, de la potestad del diablo, a la potestad de Dios, al reino de su amado Hijo, lo maneja la palabra. Y ese es en cuanto al vaso almático. El, el vaso del espíritu dice que es el espíritu divino o espíritu libre, ¿no? En el Salmo 51:12 nombra que el espíritu libre me sustente, lo dice el salmista. Ahí es donde llegan a morar los espíritus de Dios, como es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Hay otros cuatro bautismos más, lo maneja en Apocalipsis 5:6, que son los espíritus de Dios que recorren la tierra y son los que andan buscando, ¿no? A los adoradores en espíritu y en verdad. Y todo empieza por el Espíritu Santo, ¿no? Lo que es las lenguas que llegan a nosotros para que de ahí en adelante vayamos creciendo de forma espiritual y vayamos adquiriendo los otros bautismos. Bueno, dentro de ese espíritu libre, que es lo que vemos aquí en blanco, ahí llegan a morar los espíritus de Dios y el Espíritu Santo primeramente trabaja en nuestro cuerpo, nos empieza a sanar, ¿no? Cuando llega, pero también clama por nuestra santificación. Cuando somos llevados a Cristo, cuando llega el Espíritu del Señor, entonces el Señor, la flecha que está más abajo, la flecha azul que tiene un corazoncito en el alma, llega el Espíritu del Señor al Espíritu libre y trabaja en nuestra alma, empieza a quitarnos esa contaminación que adquirimos del mundo. Empieza a santificar lo que es el alma y lo que es nuestro cuerpo, empieza a quitarnos todos esos espíritus que habíamos adquirido en el mundo. Es importante entonces esa limpieza y el crecimiento. No lo hace de golpe, es un crecimiento, hermanos, y vamos quitándonos esa rebelión que adquirimos a través del conocimiento del mundo y de errar, ¿no? Y posteriormente llega el Espíritu del Padre, y vamos a verlo más adelante también porque hay otra gráfica. Continuamos, hermano, por favor. Bueno, dice que tenemos que ser fieles para ganancia del alma, ¿no? ¿Y qué necesitamos para ser fieles? Bueno, pues conocer primero el camino espiritual. Tenemos un camino de obediencia natural y también un camino espiritual, ¿no? Conocer ese camino, al conocer ese camino nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda espiritual porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y necesitamos ayuda espiritual que es la que Dios nos da. Por ejemplo, la tercera persona. Sabemos que la tercera persona de Trinidad es el Espíritu Santo que llega a nosotros y nos da la capacidad de hablar en otras lenguas y pedir por la santificación. Lo dicen Romanos 8:26 y 27. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En la carne no sabemos pedir. Dice, sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, que son las lenguas intraducibles también, a menos que se tenga el don de interpretación. Dice, más el que escudriña los corazones, que es el Señor, escudriña los corazones y los riñones, dice, sabe cuál es el intento del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, demanda por los santos. Por eso es importante la ayuda espiritual, hermanos. Conocemos que en muchas congregaciones se menosprecia esta parte. Nosotros lo tenemos muy claro y sabemos que el Espíritu Santo, aparte de que sana nuestro cuerpo, nos quiere llevar a Cristo, porque está demandando porque seamos santos y porque esa alma, nuestro yo pueda ganar esa alma también, ¿no? Porque demanda para que sea santificado para que llegue el Señor y nos santifique el cuerpo y el alma. El Espíritu Santo es el camino. Acuérdense, el Señor dijo que era el camino, la verdad y la vida. El camino es el Espíritu Santo que nos lleva a la vida, que nos lleva al Señor.
Y también nos fortalece para que seamos dignos del Señor. Nos da esa fortaleza y esa capacidad de, según vamos creciendo, de que podamos cumplir los mandamientos más fuertes que el Señor nos pide. Porque, a ver, lo dice en Mateo 10, 37, 38, dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, sabemos que la cruz es padecimiento, es muerte también, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces necesitamos un camino, un crecimiento espiritual, hermanos, para poder cumplir esta parte de dignidad, y el Espíritu Santo es el que nos da la ayuda, nos da el empujón para que podamos continuar. La siguiente, hermano, por favor. ¿Qué pasa cuando ya somos dignos del Señor? Bueno, pues que el Espíritu de Cristo, que es el que nos santifica, nuestra alma y nuestro cuerpo, pues llega a nosotros. En Juan 14, 23, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Hace un momento vimos la dignidad que es amar al Señor más que a los nuestros, ¿no? Y aquí el Señor lo confirma también, dice, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, cumplirá sus mandamientos, su palabra. Dice que el Padre nos amará y que vendrán a nosotros, ¿no? Y hablando de esos espíritus del Hijo y del Padre, y hacen morada, ¿en dónde? Pues en nuestra casa divina, ¿no? La que tenemos, que no es nuestra y que también tenemos que ganar en el espíritu libre. En 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Vemos que uno de los trabajos del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo, es santificarnos. Y nos llama, si el Espíritu del Señor está en nosotros, dice, llamados santos. A todos los que invocan y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. En Romanos 8:2 también dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando llega a nosotros? Nos libra de la ley del pecado, que es la ley mosaica, nos santifica y también nos libra de la muerte segunda, ¿no? De la muerte segunda, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vida. Primera de Pedro 1:11. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban del Señor, ¿no? El orden de los tiempos, dice, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Nos damos cuenta, hermanos, que los santos hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, ¿no? Tenían el Espíritu del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que la Escritura lo maneja también como el Espíritu de Jehová. Algunos lo obtuvieron y otros lo perdieron, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rey Saúl dice que tenía el espíritu de Jehová y cuando se rebeló contra Dios, dice que ese espíritu de Jehová lo abandonó y llegaba un espíritu malo a atormentarlo, ¿no? Entonces, el espíritu del Señor Jesucristo, lo importante es cuando lo adquiramos, ir creciendo, hermanos, para no volvernos atrás y perderlo, porque ese es el que santifica nuestra alma y nos da el acceso a que entremos o que veamos al reino, que estemos en el reino, tal vez no en la parte de gobernación, pero en la parte administrativa, ¿no? De sacerdocio. Viendo estamos hablando de los fieles, ¿no? De los que ganan el alma. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que esto se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces vemos que el Espíritu de Jesucristo se puede ir suministrando. Empezamos como niños en Cristo y a veces no hay diferencia entre el carnal y el espiritual, pero vamos creciendo y se va manifestando, ¿no? Vamos hasta que seamos adultos y estemos listos para alcanzar al Padre, ¿no? En Gálatas 5 dice, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hablando del crecimiento, vamos creciendo en amor, en caridad. La caridad dice que también es el vínculo de la perfección, pero vamos creciendo en frutos. Y mientras más vamos creciendo en los frutos, nos vamos volviendo adultos en el Señor. Seguimos, hermano, por favor. Bueno, cuando somos adultos en el Señor, el Señor nos lleva al Padre, ¿no? En el Espíritu de Cristo. Dice que el Padre es la primera persona de esa Trinidad. Y eso, cuando somos llevados al Padre, nuestro yo tiene
podemos llevar a nuestro yo al espíritu divino, ¿no? A ganar el espíritu, como lo maneja el tema. En principio dice para ser ligados. En Hechos 20:22 dice, y ahora el apóstol Pablo dice, y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Vemos que el apóstol Pablo ya había ligado su yo al espíritu. O sea, ya tenía su yo en la casa divina, tenía esa comunicación. No es que siempre esté en esa casa divina, sino que se abre un puente de comunicación al espíritu libre, que es eterno, que es inmortal y que es de Dios, ¿no? Entonces, todos podemos alcanzar eso si logramos cumplir con toda la obediencia para que nuestro yo brinque de nuevo, a como estaban nuestros padres, los primeros padres, ¿no? Que tenían su yo en el espíritu de Dios, en el espíritu inmortal. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, no estáis en la carne, ¿no? El yo pasa de la carne, pasa al espíritu y tiene esa comunicación, como lo decíamos. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, entonces necesitamos esos 3 bautismos para abrir esa comunicación y esa ligadura. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él, el santo. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre. Entonces el Señor, ¿qué es lo que santifica el Señor? Bueno, pues santifica las almas y los cuerpos, ¿no? El cuerpo físico. Pero el Espíritu del Padre dice santificados en Dios Padre, ¿no? ¿Qué es lo que santifica? Es el Espíritu. Y conservados en Jesucristo. Lo dice más adelante también, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Recordemos que a través del conocimiento y de los bautismos podemos llegar, cumpliendo su palabra, podemos llegar a ser un varón perfecto, ¿no? A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, vamos al que sigue, Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Pues el Padre, ¿no? Dice, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, ¿no? Obviamente para ser vivificados, pues primero tenemos que morir, le dice el apóstol Pablo, ¿no? Que en Cristo todos seremos vivificados. Y más adelante dice, necio, lo que tú no siembras, lo que no muere, no puede ser vivificado. Entonces tenemos la ley de morir, ya se ha visto esa ley aquí con nuestros hermanos y todos tenemos que volver al polvo, ¿no? Pero el yo, primero tenemos que conocer todo este camino para poder tomarlo, ¿no? Y si no lo conocemos, pues no podemos elegirlo, como muchos de nuestros hermanos. Dice en primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. El conocimiento futuro de las cosas es la presciencia de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu. Aquí lo dice muy claro, hermanos, que el Padre es el que santifica el Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice, gracia y paz, o sea, multiplicado. El que sigue, hermano, por favor. Ok, creo que esta es la última. Dice, y qué es lo importante, hermanos, que el yo, nuestro yo, que es nuestra capacidad de elegir, nuestra voluntad, vuelva a la casa divina. Al principio vimos que nuestros padres fueron, su yo saltó al alma, al espíritu creado por la desobediencia. Y pues para poder ganar el espíritu, pues necesitamos lo contrario de la desobediencia, que es la obediencia al Señor y la ayuda espiritual que Dios nos da, ¿no? Dice en Juan 10:34, respondió Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Bueno, hablando de ese espíritu libre, si nosotros logramos alcanzarlo, ¿no? Por eso el Señor dice, dioses sois, le dice a los que fue dada la palabra, ¿no? Pero a los que la cumplían, a los que cumplían con todo lo que el Señor les pedía. Y en 2 de Timoteo 1:10 dice, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué sacó a la luz? Bueno, pues hay una vida en el paraíso que es temporal,
y donde el yo va a morir, hay una vida eterna, ¿no? Que va al reino y está condicionada a obediencia, y también dice que sacó la inmortalidad. Algunos grupos no creen que haya inmortalidad, pero bueno, el Señor lo manifiesta en su palabra, y a través de este estudio podamos ver que hay un espíritu inmortal en nosotros que no tenemos acceso, pero si cumplimos con lo que Dios nos pide, nuestro yo puede brincar o puede regresar nuevamente a ese espíritu que es inmortal. Dice, eh, no estáis en la carne, ¿no? Sino en el espíritu. Hablando de ese salto de nuestro yo a la casa divina. Y en segunda de Pedro 1:4 dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Pues conocemos que el Señor es divino, todos los ángeles de Dios que hay creados y hay divinos, ¿no? Nuestro Señor Jesús es divino, dice que en Él habita la plenitud de la divinidad, y nosotros estamos invitados, hermanos, a eso también, a ser parte de esa inmortalidad, ¿no? De, como dice el Señor, dioses sois, y ser partícipes de la naturaleza divina, pero también nos dice, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, por deseos desordenados, ¿no? Por las obras de la carne, tenemos que huir de toda esa corrupción, porque eso batalla contra el alma. Dice que la carne batalla contra el espíritu, ¿no? La carne quiere disfrutar, pero también es muerte, y el espíritu quiere que seamos no solo eternos, sino que seamos inmortales y partes de esa naturaleza divina, de la familia de Dios, y es lo que estamos invitados. Entonces, si hay forma de ganar el alma a través de la santificación, y la forma de que nuestro yo vuelva al espíritu es a través, hermanos, de la perfección, de la consagración al Señor y de seguirle, ¿no? Conocemos que no es un camino fácil, y que incluso el Señor dice, ¿no? Que seamos valientes, que Él nos va a esforzar, Él nos va a ayudar. Primero es un esfuerzo personal y después Él nos esfuerza, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, nos dice el Señor, para que podamos lograrlo, hermanos. Bueno, hermanos, es el estudio. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.